Directo al grano. Vamos a ver cómo se leen las resistencias. Deberás tener a mano una tabla de colores como esta. El negro vale 0, el marrón 1, etcétera, 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 hasta el blanco que vale 9. Luego tenemos los multiplicadores y finalmente la tolerancia. Empezaremos por las resistencias más comunes, las de 4 bandas. En ellas, las 2 primeras bandas simbolizan el valor. En este caso tenemos marrón y negro. Vamos a la tabla y marrón vale 1, negro vale 0. Por tanto, el valor es 10. La tercera banda es el multiplicador. Rojo hay que multiplicar por 100. Por lo tanto, 10 por 100, 1000 ohmios, o lo que es lo mismo, 1 kiloohmio. La última banda representa la tolerancia que tiene esta resistencia. En este caso, el color es plateado, por lo tanto, tenemos una tolerancia del más menos 10%. Esto significa que en base al valor teórico, que son 1000 ohmios, la resistencia puede desviarse un 10% hacia arriba o un 10% hacia abajo. Dicho de otro modo, el 10% de 1000 ohmios es 100, por lo tanto esta resistencia podría valer de 900 ohmios a 1100 ohmios. Pasemos ahora a las resistencias de 5 bandas. Estas resistencias suelen ser más precisas que las de 4 bandas. En ellas, las 3 primeras bandas simbolizan el valor. Con lo cual aquí tenemos marrón 1, amarillo 4, azul 6, por lo tanto 146. La cuarta banda es el multiplicador, rojo, por lo tanto 146 por 100, 14.600 ohmios, o lo que es lo mismo, 14.6 kiloohmios. La quinta y última banda simboliza la tolerancia, en este caso esta resistencia es del más menos 1%, es bastante precisa. Y finalmente tenemos las resistencias de 6 bandas. Se suelen encontrar en dispositivos de alta precisión como los dispositivos médicos. Se leen exactamente igual que las de 5 bandas, es decir, las 3 primeras bandas simbolizan el valor. Así que tenemos marrón 1, negro 0 y negro 0, por lo tanto su valor es 100. Naranja será el multiplicador, la cuarta banda. Hay que multiplicar por 1000, con lo cual 100.000 ohmios. La quinta banda nos indica la tolerancia, en este caso marrón más menos 1%. Y la sexta banda, la que hace realmente especiales a estas resistencias, es el coeficiente de temperatura. En este caso es 50, lo que indica que la resistencia puede variar 50 partes por millón por cada grado Celsius de cambio de temperatura. Dicho de otra manera, si tienes una resistencia de 10K y su coeficiente es de 100 ppm, si la temperatura sube de 30 grados, la resistencia podría variar en 30 ohmios. Eso es todo, ya sabes leer resistencias.